Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Alinear nuestra voluntad a la de Dios. Hermanos, nuestra voluntad siempre debe estar en línea con la voluntad de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 vamos a leer los versículos del 1 al 3, donde dice Pablo: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, o sea, con la autoridad delegada en nosotros por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos, la voluntad de Dios es que vivamos como consagrados, dedicados y apartados para Él, que nos abstengamos de acciones deshonestas, de toda inmoralidad sexual y que no nos arrastren las pasiones de los que no creen en Él. Como hemos leído, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Recordemos que a todo el que cree y vive en obediencia a Dios, el sacrificio de Cristo lo santifica. Dios, por tanto, desea y quiere que vivamos en santidad. La pregunta que surge es la siguiente: ¿queremos andar en la voluntad de Dios o queremos vivir en nuestra propia voluntad? El problema no es que Dios no quiera santificarnos, su voluntad es santificarnos por medio de Cristo. En Hebreos 10:10 así lo expresa el autor. Dice: en esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por tanto, el problema está en si nosotros estamos dispuestos a que nos santifique. Muchos dicen tener el anhelo de ser santificados, de vivir en santidad, pero lo dicen con su boca, pero sus hechos niegan lo que dicen. En realidad es que no lo desean y sus frases son las siguientes: el diablo me tentó, el diablo me engañó, la carne es débil, el Señor sabe. Todo esto habla de una debilidad emocional y de una debilidad espiritual que es provocada por nuestro alejamiento del Señor, por no leer y no meditar en la palabra de Dios, por la falta de oración y de una relación íntima y de calidad con el Señor, que también nos hace que nuestra vida cristiana se estanque. La palabra de Dios dice que debemos ser valientes y esforzarnos, y entonces Dios nos va a ayudar. Esta es su promesa y Él es fiel a sus promesas. Dejemos, por tanto, de poner excusas y tomemos la decisión de seguirle y de obedecerle como se merece. Recuerda que Él dio su vida por ti. Él es digno de que nosotros nos esforcemos y que seamos valientes y creamos firmemente en su promesa de ayuda. Deja de anhelar tu santificación y pasa a la acción. Hermanos, cuando se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos hacerlo con una fe absoluta, demostrándola con nuestra obediencia pronta, total y sin condiciones. De esta manera Jesucristo se convierte en nuestra santificación. Dios nos hace santos, nos transforma, nos aparta y nos dedica al uso sagrado de servirle en su obra, para que los incrédulos reciban el mensaje de su palabra y acepten la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, Pablo hace la siguiente declaración: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno le ha recibido como Señor y Salvador y anda en obediencia a su palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, todo lo que somos nueva creación, nuevas criaturas en Cristo, se hace realidad por medio de aceptar el regalo amoroso de Dios, fundamentado en el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. La santificación nos hace ser uno con Cristo. Él es la cabeza, recuerda, y nosotros somos el cuerpo, y por medio de Él, por medio de Cristo, nos hace uno con el Padre. Esto es una realidad que todo creyente debe saber y creer, y por tanto obrar en consecuencia. No debemos confundir la causa, el motivo, con el efecto o la consecuencia. La consecuencia, el resultado de mi obediencia, de mi servicio al Señor, no es queriendo ganar su favor,
La causa de todo debe ser por gratitud y adoración por el milagro que Dios produce en nosotros gracias al sacrificio de Cristo. Este es el mayor acto de amor conocido, morir por sus enemigos, un sacrificio vicario, el cual nosotros merecíamos y Él ocupó nuestro lugar. El efecto, por tanto, es mi obediencia, mi gratitud y vivir una vida de santidad que agrade a Dios y así Él nos pueda usar. La causa es la demostración de amor que Dios el Padre hizo entregando a su Hijo a la muerte por nosotros y Dios Hijo dando su vida por la misma causa y dándola voluntariamente. En Hebreos 2:14 el autor dice lo siguiente: seguid, perseguid, dice otra traducción, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recuerda, la voluntad de Dios es que por medio de Cristo seamos santificados y que vivamos en la santidad que Dios nos exige, para poder verlo actuar en nuestra vida y que podamos disfrutar toda la eternidad en su presencia. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.